A ver, chicos, ¿se puede ver la presentación? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Ok, ¿se está grabando? A ver, avísenme porque a veces yo me olvido de presionar esa tecla. Sí, Sí, también. está grabando, profesor. Muy bien, ok. Bien, entonces el día de hoy vamos a seguir con los temas que tienen relación bastante con la administración farmacéutica, sobre todo aquellos procesos, ¿no? Que comprenden, comprenden cómo se va a realizar el manejo de los medicamentos. En este caso, vamos a ver un tema que se llama adquisición y recepción de medicamentos, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de las instituciones, ¿no? En las clases anteriores hemos visto cómo es la adquisición, llámese para droguerías, llámese para farmacias y boticas, donde hay una serie de procedimientos que hay que seguir, ¿no? De acuerdo a nuestros POEs, para poder conservar, almacenar, ¿no? Y dispensar o expender estos productos, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la clase anterior. Hasta ahí, chicos, ¿está todo claro? Sí. Muy bien. Sí, profesor. Ok, entonces recuerden ustedes que cuando hablamos de instituciones, nosotros hablamos de políticas de salud. Sí, entonces, una de las principales políticas, pero sobre todo el enfoque que se le da a los medicamentos es esta frasecita que ustedes pueden ver en pantalla, que es mejorar el acceso a los medicamentos esenciales. Hemos aprendido, y de repente ustedes ya tienen conocimiento, que hay una serie de medicamentos que son denominados medicamentos esenciales porque son aquellos medicamentos que jamás deben faltar en una institución del Estado. ¿Sí? Jamás deben faltar, porque son aquellos medicamentos que abarcan la mayoría de las afecciones o dolencias que sufren las personas. Pero, como ustedes verán, no solamente el acceso a los medicamentos se ve desde el punto de vista de un concepto. Debe estar relacionado con otras actividades que van a favorecer, que los medicamentos lleguen en condiciones esenciales hacia los pacientes. Entonces vemos que, si ustedes pueden ver esta gráfica, bastante sencilla, encajan en el acceso de los medicamentos, en primer lugar, la selección y el uso racional, ¿no? El correcto uso de los medicamentos me va a permitir que tenga a disposición más medicamentos. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que no se pierdan un poquito en estos conceptos. Si yo sé que un paciente, ¿no? Que es diabético, necesita 30 tabletas para el mes, 30 tabletas para el mes, y viene a su consulta en el seguro, ¿estaría bien que yo a este paciente le dé 60 tabletas? No. No. A ver, Porque sí, solo necesita 30. sí, pero es un paciente crónico que va a venir todos los meses. ¿Estaría bien que un paciente, les vuelvo a hacer la pregunta, que sufre de diabetes y toma su medicación de una tableta por día y viene todos los meses a su consulta, en vez de darle 30, yo le dé 60? A ver, Pero ¿por Está bien para que ya a no ver, vaya al... qué? Porque ya le estamos dando para un mes más, o sea, ya no vendría al fin de mes. Claro. ya, tengo entonces una respuesta que me dice sí. ¿Quién dice no? Pero profesor, si en la receta solo dice No, 30, yo puede digo que que la no. persona lo use para otros medios y se pueda automedicar. Perfecto, ahí tenemos Y otra opinión. automedicarse está mal también, pues. Por A eso ver, debería darle Entonces, lo recomendable. inculparía a la persona que le está vendiendo, entonces solamente serían 30. Yo sí, le pero, daría 30. a ver, estamos hablando del seguro, que el seguro no te vende la medicina, sino te la entrega. Te la entrega. Profesor, dependiendo Depende Ahí de qué. estaría yendo contra las reglas, de profesor. su próxima cita, si es a 30 días o a 60 días, se le da el medicamento para todo ese tiempo que va a estar en su domicilio. Ya, perfecto, pero les acabo de decir que el paciente va todos los meses a su consulta, o sea, no va a 60 días, va a 30 días. Entonces, Solamente 30. Solamente se daría 30. Sería 30 porque de repente mejora en ese proceso. Quién sabe bien, para bien o para mal, pero se debería dar lo recomendable porque también automedicarse es malo.
A ver, entonces miren ustedes como en una sencilla pregunta tenemos una serie de opiniones, que eso es lo interesante, ¿no? El criterio es importantísimo. Yo les felicito porque ustedes están más o menos en la idea. Miren ustedes, en primer lugar, cuando viene un paciente a un establecimiento farmacéutico, ¿no? Viene con una receta, ¿no? En primera instancia. Sí. Y quien atiende debe entregar las cantidades que dice la receta, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, profe. Entonces, Sí, profesor. ahí tenemos un primer inconveniente. No se entregaron las cantidades correctas, entonces ahí hay un despilfarro de producto, ¿sí? En segundo lugar, el paciente necesita medicina para 30 días. Si tiene medicina para 60 días, las otras 30, ¿nosotros tenemos la certeza de que van a estar bien conservadas? No, Así No. es, No, así es, no, no. así es. Mejor Entonces, sería darle como dice la receta. así es. Entonces, miren, tercer lugar, ¿qué pasaría si al paciente a la siguiente consulta le cambian el tratamiento? ah, Voy a comprar por las puras. Así es. Ya no le valdría de nada. entonces ya Así es. no le va a ser útil. Y ese medicamento está en su casa del paciente, porque es muy difícil que un paciente diga, ah, sí, pues me dieron 30 tabletas, te las vengo a devolver, ¿no? Ven ustedes que ahí tenemos una serie de inconvenientes que el criterio que ustedes están aplicando nos indica de que no son buenas prácticas. ¿Y qué hacemos? Esas 30 tabletas que hemos desperdiciado podrían servir para otro paciente, ¿no? Entonces, ahí vemos ustedes que tenemos que enfocarnos en este primer punto que dice selección y uso racional del medicamento. ¿Bien? El punto 2 dice precios asequibles, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? Lo que pasa en pandemia, ¿sí? En pandemia, las mascarillas, si mal no recuerdo, antes de pandemia, costaban 10 o 20 céntimos. ¿Cuánto cuesta una mascarilla actualmente? A un sol. 50 las Dos KN. por 50. Sol, Profesor, pues, Es por un la sol. quirúrgica de 3 pliegues. La Así, KN está a 5 Bueno, a mí me soles. venden la cadena 95 a 5. ese de así es. mayorista están 50 todavía. Así es, pero cuando tú compras en el mayorista, ¿compras en un establecimiento farmacéutico o la compras en la calle? En la En la calle. En la calle. Y cuando te pase algún Calle. problema con esa mascarilla, ¿a quién le vas a reclamar? A nada. No tienes De la aquí. calle, pero de la calle. Así es. Entonces, vean ustedes que ya más o menos están entendiendo el criterio de que el precio de mercado, cuando hay necesidad, aumenta y no hay quien lo controle. Entonces, es ahí donde el Estado debe establecer, sobre todo, políticas de salud de tal manera de que pueda controlar estos abusos. No les digo que controlen el precio de todo, porque eso sería un abuso, pero sí, en casos de necesidad, hay que ver y ponerse en la posición de las personas. Una mascarilla que costaba 20 centavos ahora cuesta un sol. Son 4 veces más. Entonces, ¿la economía se afecta? Sí, Entonces, Y su bolsillo se llena. así es. Entonces, eso es lo que se debe tratar de evitar, ¿sí? Eso es lo que se debe evitar mediante precios asequibles para que más gente tenga posibilidades de acceder a los medicamentos. Tercero, financiamiento sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo el tiempo el programa o los programas que están enfocados a los medicamentos tengan el dinero suficiente para que no se corte el abastecimiento. Ejemplo, miren lo que está pasando en este momento con el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno es ahora mejor que el oro. Alguien que tiene oxígeno en su casa, unos cuantos tanquecitos, está en mejor posición que tenerlo en el banco. ¿Sí? ¿Es correcto, chicos, esta apreciación? Sí. Sí. Entonces, Sí. ¿qué pasaría si el Estado hubiera tomado, ¿no? Hubiera tomado las cartas en el asunto y hubiera traído, ¿no? Las plantas de oxígeno, ¿no? Los tanques de oxígeno, ¿no? Para poder abastecer a toda la población que necesita oxígeno. No hubiera pasado estos problemas. Tanta gente no hubiera fallecido.
Así es. Ayer vi un reportaje donde se dice que actualmente faltan 2.000 camas UCI en el país. ¿Sí? Estamos en más o menos un promedio de 1.800 o 2.000 camas en este momento ocupadas y necesitamos 2.000 más. O sea, estamos hablando de casi 4.000 camas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí. ¿Ya? Cuando empezó la pandemia, un médico, ¿no?, que pertenece a los intensivistas, ¿sí?, dijo que si la pandemia seguía tal como se estaba proyectando, Perú necesitaría tener un promedio de 10.000 camas UCI. Entonces, cuando este médico, que no recuerdo su nombre, dijo esta frase, automáticamente lo tiraron de extremista, ¿no? Lo tildaron de generar terror en la población, cuando lo que se necesitaba era un promedio entre 200 o 300 camas más. Miren ustedes este concepto que lanzó un político en contra de un médico intensivista que veía ya la proyección que se venía a futuro, que de acuerdo a lo que decían en otros países, cuál debería ser más o menos la cantidad de camas UCI que nosotros deberíamos tener para estar protegidos y que toda la población que necesite una cama UCI no esté padeciendo como ahora. Entonces vean la irresponsabilidad. No hacerle criterio realmente a las personas que conocen, que son los profesionales de la salud, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se dan una vueltita por cualquier institución que alberga pacientes con COVID, van a ver las enormes colas y que a todos se les dice que no hay cama UCI. Entonces, si hubiera habido un financiamiento sostenible, no hubieran pasado este tipo de problemas. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué les parece? ¿Se han Es quedado? muy cierto lo que te dice, profesor. Está bien. Así se han quedado mudos. Chicos, entonces ustedes como futuros profesionales de la salud, sean bastante, ¿no? ¿Cuál es la palabra? A ver, la palabra es, ustedes deben ser bastante escépticos, ¿sí? Siempre cuando se trate de salud, es mejor que sobre a que falte. ¿Sí? Cuando se trate de oxígeno, es mejor que sobre a que falte. Cuando se trate de camas UCI, es mejor que sobre a que falte. Porque nosotros no sabemos hasta qué punto estas nuevas variantes van a generar mayor cantidad de pacientes. Ahora ya vemos pacientes que están bordeando los 30, los 40 años. Incluso creo que ha habido hasta el caso de un paciente juvenil que ha tenido la enfermedad. No sé si ustedes han visto las noticias. Sí. Así es. Entonces, vean ustedes que a más variantes, más posibilidades de infección. Entonces, nosotros debemos seguir manteniendo con las medidas. Es difícil, es pesado, aburrido, lo que ustedes quieran. Pero yo les garantizo que es mejor estar sanos que estar enfermos. ¿Bien? Y por último, sistemas de salud y de suministros confiables. ¿Qué quiere decir? Que el Estado garantice que todos los productos son de muy buena calidad. Les hago una pregunta, a ver si estamos enfocados. Si ustedes le dan a escoger entre la vacuna de Sinopharm y la vacuna de Pfizer, ¿cuál de las dos se pondrían? Mejor. ¿Cuál de las dos se pondrían? Pfizer. ¿Sí? Pfizer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué lo otro que es? ¿Qué es de Rusia? A ver, ¿O de dónde vino? creo que viene de Rusia. A ver, les voy a jalar las orejas. Pero Ustedes, las ¿eh? vacunas son No, iguales. no ven, no Bueno, sienten que ustedes. una es Pfizer es americana. Sinopharm es chino. Así es, así es. Pfizer es americana y Sinopharm es chino. Entonces, pero más que la procedencia, lo que ustedes tienen que ver, el grado de efectividad que tiene cada una de las vacunas. Pfizer garantiza arriba del 90% y Sinopharm garantiza arriba del 76% aproximadamente. Entonces, ¿cuál es más confiable? Pfizer. Pfizer, ¿no? A priori, si me dieran a elegir a mí,
le pongo la de Pfizer. Pero si no hay opción, me tendré que poner la que haya. Así es, la que haya, porque es mejor estar vacunado a no estarlo. ¿Ya, chicos? Entonces, vean ustedes que no está pasando lo que pasa en Chile. En Chile, la mayor cantidad de la población ha sido vacunada con la vacuna de Pfizer. Y si ustedes han visto las noticias, Israel, que ya empezó con la norma de que ya se puede andar sin tapabocas en espacios abiertos, ¿no? Vacunó al 65, casi 70% de su población con la vacuna de Pfizer. O sea, ellos ni bien salieron las vacunas, dijo, no, yo me voy a comprar la más cara. Y compraron la de Pfizer, han vacunado a toda su población. Entonces ellos ya prácticamente volvieron desde el lunes a la normalidad. Pero, Ya, profesor, Perú también compró las más caras. pero no llegan, pues. O sea, nosotros tenemos la certeza de que hay un contrato, o tenemos Llegaron, solamente... pero no, quizás ni vacunaron a todos. A ver, miren ustedes, ¿ya? Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, se ha dicho que tenemos 42 millones de vacunas, pero tenemos 42 millones de vacunas, pero no la vacuna de Sinopharm. Y que también se iba a comprar cerca de 2 millones de la vacuna de Pfizer, pero todo es palabras. O sea, ¿cuánto ha llegado? ¿Sí? Si seguimos con este ritmo, según lo que he visto en las noticias el día de ayer, vamos a demorar 4 años en vacunar a todo el país. Profe, Hasta el 2024 dijeron. Así es, 4 años. Miren, entonces, que es muy distinto, ¿no? En Chile ya prácticamente vacunan 200.000 personas por día. 200.000 personas por día, imagínense. Entonces ellos en 3 meses ya debe estar vacunada toda su población. Entonces, a eso me refiero. Efectividad, ¿no? Sistemas de salud y de suministros confiables, ¿no? La confiabilidad también tiene que ver con el tiempo de respuesta. ¿De qué me sirve traer oxígeno cuando mi paciente ya se murió? ¿De qué me sirve? ¿No? De nada ya. Así es. ¿De qué me sirve traer vacunas cuando todos ya se contagiaron? ¿De qué me sirve? Porque la persona que tiene el virus ya no lo puedo vacunar hasta que le pase la cuarentena. Sí, pues. ¿De qué me sirve? Entonces vean ustedes que hay cierto desfase en cuanto a la efectividad de los sistemas de salud. No son sistemas de salud confiables. Entonces, estos 4 puntos son importantes que ustedes los apliquen y cuando ustedes trabajen en una institución del Estado, vean que siempre se enfoque los medicamentos a estos 4 aspectos para que la mejora en el acceso de los medicamentos, sobre todo esenciales, sea oportuna y llegue a toda la población. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Entonces, desde el punto de vista de las instituciones del Estado, vamos a ver la gestión y la adquisición de medicamentos y material médico a nivel hospitalario. ¿Cuáles son las modalidades de compra en el sector? Es decir, ¿cómo compran las instituciones del Estado? Bien, recuerden ustedes que como todo proceso, la adquisición y el suministro de medicamentos sigue un ciclo, ¿no? Este ciclo se empieza primero con la selección de los medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos compran las instituciones del Estado? Medicamentos Esenciales. esenciales. Entonces, ellos compran y seleccionan medicamentos esenciales, ¿sí? Y realizan compras, ¿no? Que son compras en grandes cantidades. Y que realizan también una programación. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, muchas veces se compra para todo un año, ¿sí? Al proveedor yo le compro para todo un año porque de repente mi programa dura todo un año. Y le digo a mi proveedor, ¿sabes qué? Necesito que los medicamentos me los envíes, ¿no? En 12 partes. Una parte en enero, una parte en febrero, una parte en marzo y así sucesivamente porque en la medida que yo voy gastando mi producto, tú me vas reponiendo y me garantizo que no me quede sin stock. ¿Sí? ¿Hasta ahí, chicos? ¿Me siguen? Sí, profesor. Eso se llama programación, ¿no? Se realiza la programación. Y
también se realiza la adquisición, que son prácticamente, ¿no? Aspectos que se realizan en simultáneo. Así como adquirí mis medicamentos, también necesito un correcto almacenamiento. Para esto yo voy a hacer mano o voy a echar mano de las BPA. ¿Qué significa BPA? Buenas Buenas prácticas prácticas de almacenamiento. Así es, buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, vean ustedes que se va siguiendo una secuencia, ¿sí? Posteriormente que ya almacené mis productos, ¿no? Ustedes sabrán que dentro de cada ciudad existen postas médicas, existen hospitales, existen centros de salud, ¿no? Donde estos centros o almacenes tienen que repartir la mercadería de acuerdo a la necesidad de los centros de salud, ¿sí? Eso se llama distribución, ¿no? Si ustedes no conocen, les recuerdo que el almacén de la Digimit está ubicado en la última cuadra de la calle Teodoro Valcárcel, cerca de la Hermelinda. No sé si ustedes han pasado por ahí. A ver, ese micro, por favor. En este gran centro de distribución es donde llegan todos los productos que se compran en grandes volúmenes y que van a ser distribuidos a todos los centros de salud. Entonces, estos centros de salud llegarán con sus ambulancias, traerán su requerimiento, recibirán sus medicamentos y se irán a su centro de salud para poder utilizarlos en el lugar de donde provienen, ¿no? Entonces, este centro es un centro de distribución. Una vez que el producto ha llegado al centro de salud, ya vienen los procedimientos de dispensación. Es decir, cuando nosotros hacemos llegar ese medicamento directamente al paciente con la orientación debida, en la cantidad necesaria y con las recomendaciones para su correcto uso, ¿sí? Eso se llama dispensación. Dispensación. Y por último, ¿no? Está el uso y el consumo de los pacientes. De tal manera que a las finales nosotros vamos a tener, ¿no? Un saldo de medicamentos que nos servirá para nuestra nueva selección, ¿sí? Si yo tengo stock, ya no pediré de ese producto, de repente pediré de los que sí realmente me faltan. Y el ciclo se vuelve a activar. El ciclo se vuelve a activar. ¿Bien? Dentro de cada uno de estos pasos, siempre recuerden que hay que cumplir con el control de calidad. Es decir, que el proceso cumpla las normas de un trabajo eficiente. ¿Bien? ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Profesor, Sí, dígame. disculpe, sobre el uso, me quedó un poquito. ¿Qué decía? A ver, recuerden ustedes, el producto llega al centro de salud o llega a la posta. En la posta ya viene la actuación de los profesionales de la salud que tratan directamente con el paciente. Y ahí se produce la dispensación, ¿sí? La dispensación. Esta dispensación es cuando el paciente utiliza el producto, ¿no? Utiliza el producto. Recuerden ustedes que la rotación de los medicamentos en un establecimiento del sector público está muchas veces enfocado a la cantidad de enfermos de determinadas enfermedades, ¿no? Ejemplo, si estamos en un clima frío, como ahora, ¿qué productos son los que más rotan? ¿Antigripales? Antigripales. Para la tos, antigrispales, infecciones respiratorias. ¿Sí? ¿Es correcto, no, chicos? Sí. Entonces, esos productos son los que más uso necesitaremos tener, ¿sí? Porque eso es lo que más van a demandar los pacientes. Entonces, en ese momento, ¿yo pediré antidiarreicos en cantidad? No. No. ¿Pediré rehidratantes? No. No. ¿Crema para los hongos pediré? No. No. Entonces,
mi selección está enfocada al uso que pueden tener los pacientes. Lo que más demanden es lo que más debo pedir. Entonces ven que podría subir o bajar el consumo de determinados productos farmacéuticos. Y es ahí donde yo tengo que cambiar mi selección. ¿Sí? Nuevamente hacemos la siguiente vuelta. Habrá otro tipo de consumo y de repente esta selección también volverá a cambiar. ¿Ya? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Sí. Ok, chicos. ¿Alguna otra consulta antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Profesor, puede regresar para copiar el título del anterior? Claro, claro, no te preocupes. Aunque ya esté en Canvas esto ya. ¿Ya está? Ya está, por favor. Ah, ya lo veo y no me gracias. Listo, listo, listo. Ok. De todas maneras voy a regresar para que lo puedas ver. ¿Sí? Gestión en la adquisición de medicamentos y material médico a nivel hospitalario. Muy bien. ¿Ya está? Un ratito, profesor. Oh, ok. Ya. Listo. Entonces, ya ustedes entendieron cómo es el circuito del suministro de medicamentos. Cada paso precede al siguiente y viene uno a continuación. Y como les vuelvo a decir, siempre debe haber un control de calidad. Es decir, debe estar enfocado el procedimiento a mejorar en cada vuelta. En cada vuelta, el profesional que esté encargado de cada una de las áreas debe tratar de hacer mejor su función. ¿No? Es que son funciones rutinarias que todos los meses se dan, sí, pero en cada trabajo siempre hay la manera de hacerlo más eficiente. ¿Sí? Bien, del mismo modo, creo que esta diapositiva ya la hemos visto también en políticas, los que llevan políticas, ¿no? Ustedes ven que el suministro de medicamentos sigue un determinado procedimiento. Desde la selección, recuerden ustedes que cuando hablamos de instituciones del Estado estamos hablando de medicamentos esenciales, su respectiva programación, la adquisición, almacenamiento, la distribución, el uso racional, aquí también vemos el tema de la dispensación, el correcto uso, ¿sí? La atención de los usuarios y nuevamente regresa la vuelta para que se vuelva a realizar una nueva selección ya con las modificaciones de acuerdo a la rotación de productos, ¿sí? ¿Qué participa dentro de todo este circuito? Financiamiento, presupuesto, sistemas de información. Es muy importante la información. Las personas, pero sobre todo la gestión, ¿no? La gestión. Cuando nosotros mejoramos los procesos, esto gestiona, esto mejora. No se desperdician recursos, ¿sí? Lo que jamás se debe permitir en una institución del Estado es que los productos se venzan, que los productos se deterioren o los productos se malogren. Ustedes habrán escuchado de repente denuncias que a veces pasaba en televisión de equipos y medicinas que estaban almacenados ya por vencer o vencidos y que nadie les había dado uso, ¿sí? La última denuncia que vi fue una denuncia de Lima, donde habían 30 equipos respiradores que estaban malogrados en un almacén. En una gestión eficiente, este tipo de sucesos no debería ocurrir. No debería ocurrir. Bien, ahora sí, vamos a ver básicamente las modalidades de adquisición. ¿Cómo compra una entidad del Estado? ¿Sí? En el caso de medicamentos, este tipo de procedimiento se llama adquisición pública. ¿Sí? Recuerden ustedes, para poder venderle al Estado hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Sí? Ciertos requisitos, que los vamos a ver paso a paso. Adquisición pública, vamos a leer cuál es su significado. Procedimiento administrativo mediante el cual la entidad pública
realiza una invitación a ofrecer a los particulares a fin que estos presenten propuestas y luego de la evaluación correspondiente se forme la voluntad de contratar con el postor que ofertó la mejor propuesta en calidad y costo. Entonces, es una invitación que realiza una institución, en este caso para comprar medicinas, a particulares, a todos los proveedores que estén en primera instancia debidamente inscritos para poder participar. Entonces es un acto muy formal, ¿no? Que conlleva a que haya transparencia. ¿Por qué? Porque es muy probable que haya un comité que va a evaluar las características y condiciones de los productos que se solicitan. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir, profesor, disculpe. Muy bien. Nuevamente. ¿Qué pasa cuando un hospital necesita amoxicilina? ¿Sí? Cuando necesita amoxicilina, el hospital realiza lo que se llama una convocatoria y ve en sus archivos quiénes son sus proveedores de amoxicilina. Y los invita y les dice, señores proveedores, ustedes que me han vendido amoxicilina, yo necesito que me coticen, ¿no? Tantos millones de tabletas, ¿sí? ¿Sí? A el precio aproximado que yo tengo, de acuerdo a mi histórico, de tantos centavos por tableta. Vamos a poner un ejemplo. 10 centavos por tableta. ¿Sí? Y que además, ese medicamento que ustedes me oferten debe cumplir las siguientes condiciones. Y le pone una serie de condiciones, fecha de vencimiento, lote, presentación, cantidad por caja, que el empaque debe ser de tal forma, de tal manera que los proveedores evalúen si ellos pueden cumplir. ¿Sí? Entonces, vean que ustedes estamos invitando a particulares, en primera instancia, que deben estar registrados. Y una vez que ellos presenten sus propuestas, habrá un comité que evalúe quiénes están dentro de los requisitos, ya sea de precio y de calidad. Ahora sí, chicos, ¿ya me entendieron? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Este tipo de contratos tiene una base legal, ¿no? Que está comprendida dentro de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, y también está comprendida en el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines y sus modificaciones. Entonces hay un reglamento que nos dice cuáles son las condiciones que deben cumplir para poder realizarse esta serie de contrataciones o de adquisiciones. Y aquí, en este gráfico, ustedes tienen... ¿Sí, joven? A copiar. Claro, lo ves en Canvas, no te preocupes. Ponga ahí base legal y vas a ver la diapositiva de base legal para poder seguir con la clase. Bien. Vean ustedes, chicos, que existen una serie de procedimientos. Es decir, no existe un procedimiento único, sino existen distintos procedimientos de adquisición, ¿sí? De adquisición o de compra de productos. ¿Sí? ¿Qué interviene? ¿Qué interviene? Esto es importante que lo sepan. Interviene, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, el valor. Es decir, la cantidad de dinero que yo tengo para comprar. No es lo mismo tener 10,000 soles que tener 10 millones. Entonces, habrá ciertas condiciones en cuanto a ese tipo de procesos, ¿no? Y estos reciben el nombre de procesos no públicos y mientras más sube el valor, el siguiente serán los procesos que son públicos. ¿Sí? Son públicos. ¿Ya? Vean ustedes, dependiendo del monto de la cantidad de dinero, los procesos pueden ser publicados incluso hasta en los diarios. Pero si son de pequeña cantidad,
De repente simplemente llamo por teléfono a los proveedores y les digo que necesito cotizar un producto. Entonces, vean ustedes que hay distintos tipos de procesos dependiendo de la cantidad de dinero que yo tenga disponible para comprar, ¿no? Del mismo modo, dependiendo de los plazos que ustedes pueden ver en la parte inferior, los procesos también pueden variar. Habrá procesos de compra inmediata porque el dinero lo tengo en este momento y habrá procesos que necesiten un mayor plazo porque estoy esperando que el Estado me reponga el dinero para poder pagarle a los proveedores. Estas dos aspectos son importantes para poder ver que existen una serie de procesos completamente distintos. Vamos a empezar Compra de... inmediata Señorita. y compra inmediata y compra a plazos, ¿no? Así es, compra inmediata, compra a plazos. ¿Sí? Vamos a empezar de abajo para arriba para que vean ustedes los nombres de este tipo de procesos. El más pequeño, el que más se utiliza para compras menores, se llama adjudicación de menor cuantía. Ya vamos a ver las características de este proceso. Acá simplemente es para que ustedes vean dónde está ubicado. Seguimos aumentando el valor, ¿no? Y ustedes verán que también el recuadro se hace más grande, ¿no? Porque de repente tiene condiciones en cuanto a plazo. Adjudicación directa selectiva, ¿ya? Es otro tipo de proceso. Seguimos subiendo. Adjudicación directa pública. Y entonces aquí ya tenemos que esto es público. Esto es publicado de repente en los diarios, ¿no? De repente en la página de la DGMIT o del Ministerio de Salud. Entonces se hace público, ¿no? Porque los montos son mayores. Y en la parte superior, cuando los montos son muy importantes y son muy grandes, existe el concurso público que se dedica básicamente a servicios, ¿sí? Y existe la licitación pública que se dedica básicamente a bienes y obras, ¿sí? Bienes y obras, ¿sí? Del mismo modo, cuando hay menor valor, ¿no? Desde la adjudicación directa pública hasta la menor cuantía, estos se dedican a bienes, obras y servicios, ¿ya? Para que vean ustedes hacia dónde están enfocados cada uno de estas modalidades de adquisición. Ejemplo, en la parte superior, concurso público. Si yo, a ver, chicos, su micro. Su micro, por favor. Si yo quisiera contratar los servicios de limpieza de hospitales para todos los hospitales del país, ¿utilizaría una licitación pública o un concurso público? ¿Concurso? ¿Concurso público? Servicios. Concurso público. ¿Licitación pública o concurso público? Concurso público, es correcto. Así es. Concurso público. Así es. Entonces vean lo que les pregunto. Entonces vean ustedes. Servicios de limpieza de todos los hospitales del país. ¿Será poco dinero o será mucho dinero? Poco. Poco. Limpieza de todos los hospitales del Perú. De todos los hospitales. Mucho. Así es. Así es de todos mucho. Así es. Así es. Recuerden ustedes que estamos hablando de limpieza de todo el hospital. Y estamos hablando de todos los hospitales del país. Entonces, es un proceso que tiene mucho valor, por eso está en la parte superior. Y además, no estamos comprando ningún producto, estamos pidiendo un servicio, ¿sí? Eso entraría en la categoría de concurso público. Así es. Del otro lado, si yo quisiera comprar amoxicilina en jarabe para abastecer a todos los hospitales y centros de salud del país durante 12 meses, por poner un ejemplo, tendría que utilizar la modalidad de licitación pública, ¿sí? Porque estamos hablando que no solamente es el proceso de compra,
sino también hay un proceso de entrega mensual del producto en fechas establecidas para que el abastecimiento sea conforme. Entonces necesitamos utilizar la licitación pública. ¿Hasta ahí, chicos, ha quedado claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Y recuerden ustedes que si yo voy a hacer alguna mejora o alguna obra de gran envergadura, ejemplo, construcción de un hospital categorías 4, categoría 4, que es la más alta en el país, ¿no? También contrataré o convocaré a todas las constructoras que me puedan dar esas condiciones. Utilizaré licitación pública que también está enfocado en obras. ¿Sí? En obras. ¿Sí? Pero debajo también. Sí, pero de un hospital, licitación pública. así es, pero las de abajo, a ver, chicos, su micro, por favor, para poder explicar. ¿Quién tiene su micro abierto? Sara Tirabanti, creo es. A ver, díganle. Bien, que apague su micro, por favor. Miren ustedes. Los procesos que están en la parte inferior también sirven para obras, como mencionó su compañera, pero son obras de menor envergadura. Ejemplo, ¿no? Reparación de paredes de un hospital, porque las paredes de repente están humedecidas, porque al costado que le cayó agua de tal manera que la pared se humedeció y corre el riesgo de caerse, ¿no? No estamos construyendo nada, simplemente estamos haciendo una reparación, pero es una obra y hay que utilizar cualquiera de estos procesos dependiendo del valor que vamos a invertir. ¿Ahora sí les quedó claro? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Ok, entonces este esquema es básico para entender qué tipo de servicios y dónde se van a ubicar las adquisiciones y los procesos que vamos a realizar en el Estado. Pero ustedes me dirán, perfecto, profesor, pero cuando hablamos de valor, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Serán 10.000 soles, 20.000 soles, 50.000 soles, 30.000 soles? Entonces, para evitar esas confusiones en cuanto a valores, se ha establecido, ¿sí? A ver, vamos a pasar. Se ha establecido rangos en cuanto a soles, para que no haya confusión en qué proceso se pueda adquirir. Lo pueden ver en esta diapositiva. ¿Sí? Ustedes pueden ver, chicos, todos los valores. Sí. Sí, profesor. En el lado izquierdo están los procesos de selección, ¿sí? Adjudicación de menor cuantía, adjudicación directa, concurso público, licitación pública. Y en el lado derecho están los valores. En los valores. ¿Sí? Entonces vean ustedes que pueden ir desde más o menos 10.000 soles, lo más pequeño, ¿sí? Hasta más o menos 369.200 o más. Y ya cambia el nombre del tipo de proceso de selección para la compra de productos o para bienes y servicios. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? ¿Está claro las diapositivas? Profesor, ¿podría repetir, por favor, parte? Bien, voy a saltearme esta diapositiva. Miren ustedes. Esta diapositiva sí les ha quedado clara. Sí. Sí. Sí, profesor. Procesos. Así es. Sí, Entonces, profesor. ustedes me dirán, sí, profesor, pero yo quisiera saber, ¿cuánto es en valores la diferencia entre una adjudicación de menor cuantía? A ver ese micro, por favor. Sí. Adjudicación de menor cuantía y una adjudicación directa selectiva. ¿Cuál es el límite acá en valores? ¿No? Porque yo podría confundirme, ¿o no? Podríamos confundirnos, ¿sí o no? Y podríamos confundirnos en la siguiente escala o podríamos confundirnos en la siguiente escala. ¿Sí? Hay un límite que no sabemos. Entonces, para evitar este tipo de confusiones, ¿no? El Estado ha establecido escalas en valores para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Sí?
Entonces me dice que si yo tengo aproximadamente un requerimiento que más o menos está por los 10.000 soles, ¿sí? Más o menos, por poner un ejemplo, entonces utilizaré el reglamento y el procedimiento de una adjudicación de menor cuantía. Cuando el dinero que yo tengo es mayor a 36.000 soles, ¿no? Ya no podré utilizar este procedimiento. Tendré que irme al procedimiento que sigue, que es una adjudicación directa que podría ser selectiva, ¿sí? Y si pasa los 184.600, ya será una adjudicación directa pública. ¿Sí? Ahora sí me entendió, señorita, la tabla. Adquisición de menor cantidad queda para ti. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo no entendí. Yo peor. A ver, chicos, nuevamente Yo también. vamos a regresar, ¿ya? Para que no se pierda. Esta diapositiva no la vamos a tocar ahorita, la vamos a tocar después. Como les mencioné, hay un proceso de compras. Las instituciones necesitan comprar mercadería. Las instituciones necesitan que en los hospitales, en los centros de salud, ¿sí? Incluso hasta cuando se trata de contratar personal, se distribuyan y se realicen procesos de selección, ¿no? Ustedes habrán visto que el Estado realiza una serie de procesos, ¿no? Pero para poder entender, ¿no? ¿Qué reglamento vamos a utilizar? ¿Sí? Necesitamos saber ciertas condiciones de lo que queremos. Como les decía, si yo voy a comprar 100 frascos de amoxicilina, por poner un ejemplo, y otros medicamentos, ¿no? No será igual que si yo compro 100 millones de frascos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me entienden, chicos? ¿Por qué? Sí. Porque el Sí. proveedor tiene que ser puntual, y son 100 millones. Entonces, habrá ciertos riesgos. Entonces, yo como Estado, ¿ustedes creen que me arriesgaré con cualquier proveedor? No. No, pues, ¿no? Es igual que el banco. ¿Ustedes creen que el banco le da plata a todas las personas? No. Así es. No, profesor. Así es. Los quita. No es lo mismo que ustedes le pidan un préstamo de 500 soles en banco a que le pidan un préstamo de 10 millones. ¿Sí o no? Para cada monto hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? De repente para 500 soles, de repente te dicen, ok, de repente lo que yo necesito es que tú estés en planilla. Si tú pides 5.000 soles, perfecto. Necesito además de esto, necesito que tengas cuenta en mi banco, tengas de repente tu CTS en mi banco, ¿sí? Y tu AFP también en mi banco, como garantía por si en algún momento pasa que tú no me pagas. Si tú me pides 50.000 soles, de repente el banco te dice, necesito que tengas casa propia, ¿sí? Y me la firmes para tenerla en garantía. Y si yo pido 10 millones, entonces de repente el banco me dice, necesito que de repente me firmes unos documentos de aval, porque si tu empresa no me paga, yo me quedo con tu empresa. ¿Sí? ¿Son requisitos o no? Sí. Sí. De la misma manera, el Estado también estipula ciertos requisitos de acuerdo a la cantidad que va a comprar. Y Ya. reciben un nombre estos procesos. Serán procesos no públicos si el monto es menor o serán procesos públicos si el monto es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que sube la cantidad de cosas que yo estoy pidiendo, entonces hay ciertos requisitos en cuanto a la publicación del concurso. Como les mencioné, si el concurso es un concurso de menor cuantía, donde yo tengo que comprar pocas cantidades, de repente el jefe de compra lo único que agarra es el teléfono y llama a los proveedores y les dice, cotízame este producto, llama al proveedor B, cotízame este producto, llama al proveedor C, cotízame este producto. Y de los tres, yo tomo la mejor decisión. ¿Sí? De acuerdo a mis requisitos. Pero si yo voy a comprar 100 millones de tabletas, de repente lo que necesito en primera instancia es publicarlo en un diario o en varios diarios que hay un concurso público y que estoy invitando a todos los proveedores que estén debidamente inscritos
¿no? Como proveedores del Estado. Y además una serie de requisitos que deben estar establecidos dentro de este proceso de compra. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí. Muy bien. También es importante los plazos. ¿Sí? No es lo mismo una compra de contado, donde yo tengo el dinero de repente en la caja chica de la institución, a un pago de 10 millones de soles, donde necesito un plazo prudencial para pagarle al proveedor que ganó el concurso. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que también hay diferencia en cuanto a los plazos. ¿Sí? Ahora, recuerden ustedes que hay tres tipos de solicitudes que tienen las instituciones. Una son bienes, es decir, productos. Otra son obras, es decir, refracciones, construcciones, modificaciones. Y tercero son servicios. Miren, ¿qué servicios tiene una institución del Estado? ¿No? El servicio de limpieza, el servicio de vigilancia, ¿sí? Los servicios técnicos de los equipos, los servicios de lavandería, ¿sí? Los servicios de desinfección, que es muy distinto al servicio de limpieza. Entonces, ese tipo de requerimientos lo necesitan cumplir las instituciones del sector público. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Me siguen? Sí. ¿Ya quedó Sí, claro? profesor. ¿Ya quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, a ver, Ábalos Rabanal, por favor, su micro. Muy bien. En la medida que va subiendo los montos, entonces los procesos cambian de nombre. Menor cuantía, directa selectiva, adjudicación directa pública. Y en el top están el concurso público, que tiene que ver con servicios, y la licitación pública, que tiene que ver con bienes y con obras. ¿Sí? Entonces, yo les preguntaré a ustedes en el examen la siguiente. Yo quiero hacer el servicio de vigilancia para los 113 establecimientos de la macrorregión norte. ¿Sí? ¿Qué tipo de proceso debo seleccionar? Licitación público. Licitación. Servicio de vigilancia. Concurso público. Concurso público. Así es, concurso público. Muy bien. Y si yo le ¿Por dijera, qué, profesor? perdón, señorita, ¿Por qué? porque los concursos públicos, Es un apoyo. los Son concursos públicos servicios. está enfocado a los servicios y las licitaciones están enfocadas a bienes y a obras. Ah, ¿Sí? ya Ahí, entendí esa parte. muy bien, perfecto. Ok. Ahora, recuerden ustedes, cuando yo les hablo de valor, ¿no? No les digo qué cantidad. No les digo 10 soles, 100 soles, 1000 soles, 10.000 soles. Para evitar estas complicaciones en cuanto a cantidades para poder darle el nombre correcto, se ha establecido una tabla, que es la que ustedes ven a continuación. Para que un proceso siga el reglamento de una adjudicación de menor cuantía, el monto de lo comprado o de lo que voy a comprar debe estar dentro de este rango, entre 10.000 y 36.000 soles. ¿Sí? Si está arriba de ese monto, ya no será una adjudicación de menor cuantía. Tendrá que regirse bajo el reglamento de las adjudicaciones directas. Entonces, ven ustedes que cada tipo de proceso tiene su propio reglamento y sus propias condiciones. Entonces, el comprador tiene que regirse igual que el proveedor a estas condiciones. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, Ok, profesor. muy bien. Entonces, vean ustedes que, miren el caso particular, los concursos públicos no tienen monto. No tiene monto, es lo mismo pregunta. Así es. ¿Ya? Los concursos públicos que están enfocados a bienes o a servicios. Servicios.
Servicios. Servicios. A servicios. Servicios. Así es. Había entendido bien. Así es. Entonces, tiene condiciones especiales. ¿Sí? Tiene condiciones especiales. Entonces, es el único proceso que no tiene un monto que lo limite. ¿Sí? Que no tiene un monto que lo limite. ¿Ya? Entonces, es la única salvedad. De ahí todos los demás tienen un monto que los limita a compra. ¿Sí? Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera en este momento contratar a una persona como el jefe supremo que tiene que ver con todo lo de pandemia, vamos a poner un ejemplo que estoy inventando un cargo, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de proceso tendría que utilizar? Es el más. Después del ministro de Salud, esta persona va a ser el encargado de ver únicamente pandemia en todo el país. ¿Qué tipo de proceso podría utilizar? Público. Concurso público. Y yo digo encima, le voy a pagar 11.000 soles mensuales. Vamos a poner un ejemplo. Ya, vamos a poner 50.000 soles mensuales. Ya. ¿Qué tipo de proceso debería utilizar? Concurso público. ¿Cuál? Concurso. Licitación pública. Concurso. A ver, No, subvención directa pública. Por favor, ¿podría volver a Pero si repetir? está encargado de ¿qué dijo, profesor? Toda la opción dar un servicio. así es, va a dar un servicio, porque es el SAR, digamos, el jefe máximo de pandemia. Él se va a encargar y él tiene potestad de Entonces, sancionar. concurso público, profesor. Así es. Claro. Concurso público, porque Concurso da un público. servicio, se presentarán de repente las mejores personalidades del país, ¿sí? ¿No? Que tienen un currículum que los avala y pasarán entrevistas, pasarán un proceso de selección, de tal manera que este concurso público determinará quién es la persona adecuada. Por eso es que no tiene monto. Por eso es que este tipo de concursos no tiene monto, porque podría ser desde un Cobre más sol o menos. hasta 1.000.000. No sabemos. ¿Ya? Entonces, vean ustedes las diferencias. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a continuar. Esta diapositiva que me salteé, que ya la voy a ordenar, ¿no? Esta debería venir a continuación. Me habla de ciertas características que ya las acabamos de ver sobre cada uno de los procesos que más se utilizan. ¿Sí? Y vean ustedes, ¿no? ¿Qué me dice? Vamos a ver inclusive aquí el lado derecho, este lado que está en azul, por poner un ejemplo. Dice que una adjudicación directa selectiva no requiere publicación. Entonces, este tipo de proceso no requiere que se publique en un diario. ¿Sí? Se efectúa por invitación debiendo convocar a por lo menos 3 proveedores. Entonces, miren, acá hay ciertas características de este proceso. En menor cuantía también hay ciertas características, ¿sí? Monto inferior a la 10ª parte del límite establecido para la licitación de concurso público. Son características de cada uno de estos procesos que más se utilizan. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Esto ha sido establecido y está escrito en el artículo 22 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Sí? Y ahí se especifican las principales características de las licitaciones públicas y los concursos públicos. Ahí ustedes pueden ver estas características. Esto lo he tomado como referencial para que ustedes vean que hay ciertas condiciones en el reglamento de cada proceso. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Chicos. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, quieren formar una rehabilitación para niños de síndrome de Down. ¿De dónde sacan ese dinero? Ya, perfecto. ¿De dónde sacan ese dinero? Ya, perfecto. Recuerden ustedes que todos los años el Estado peruano distribuye a los distintos programas, ¿no? Dinero. Ustedes habrán escuchado de repente en las noticias diciendo de que el dinero que se le da al sector salud es muy poco. ¿Han escuchado esta frase? Así siempre Sí. el sector. Así es.
Entonces, ¿por qué es poco? Porque es muy probable que haya un requerimiento mayor y el Estado lo único que hace es ajustar a esa cantidad de dinero y abastecer a los distintos programas. ¿Sí? Entonces dirá, 1 millón para ti, medio millón para acá, 500, 250.000 soles para epidemiología, 300.000 de repente para limpieza, etcétera, etcétera. El ministro de Salud, mediante su personal encargado, que ve presupuestos y financiamiento, empezará a distribuir esa plata de la mejor manera. Como ustedes hacen con el presupuesto de su casa. ¿Sí? El papá llega con su sueldo, pone el sueldo en la mesa, la mamá, que es la encargada de adquisiciones, ¿sí? Empieza a distribuir, tanto para la luz, tanto para el agua, tanto para el internet, tanto para el pago de celulares, tanto para la comida, tanto para pagar Saga, tanto para pagar Ripley, etcétera, etcétera. Y distribuyen, igualito, distribuyen que ustedes en el hogar. Y de repente por ahí no alcanza, ¿sí? Normalmente no alcanza y normalmente quien se ajusta es la comida. Estamos pensando en el hogar, ¿no? Y en el Ministerio de Salud pasa exactamente lo mismo. Habrá programas que tendrán lo necesario y habrá programas que de repente le faltan, ¿sí? ¿Qué pasa a fin de mes? ¿No? Viene la mamá y le reclama al papá y le dice, oye, me faltó para la comida. ¿Han escuchado esta frase, chicos? Sí, pues. Sí, Sí, profesor. Así es. Igual pasa en las instituciones de salud. Todos los distintos programas o departamentos o dependencias, como ustedes quieran llamarlo, empiezan a reclamar, me faltó medicina, me faltó personal, me faltó servicios, no tengo camas, no tengo tal cosa. Entonces todos empiezan a reclamar. Y en el siguiente mes, nuevamente habrá una redistribución de tal manera, ver de qué manera podemos cumplir. Pero todo parte desde la cabeza. Si desde la cabeza no aumentamos la cantidad de dinero al sector salud, siempre va a haber este tipo de problemas. ¿Sí? Ahora sí les quedó claro, chicos. Sí, En cuanto a tu pregunta, ¿me la podrías repetir a ver si podemos aclarar algo más? Joven, Se durmió. se durmió. Se Dijo mimió. del síndrome de Down. Sí, algo del Sí, financiamiento. profesor. ¿Ya? Dijo Sí. de quién, dijo de que quién da los medicamentos para ellos. Así ¿De es. dónde sale el dinero? No, mejor dicho, ¿quién lo da el dinero, no? Porque para eso se tiene que tener un capital para hacer todo el espacio, ¿no? Claro, es el financiamiento. Recuerden ustedes, cada dependencia o cada organismo que está dentro del Ministerio de Salud tiene sus propias necesidades. Les pongo el ejemplo de la casa nuevamente. El dinero se distribuye y se gasta de acuerdo a lo que nosotros debemos y a lo que nosotros necesitamos. Y de repente por ahí la mamá en algún momento dice, voy a guardar 20 solcitos de este dinero, ¿no? En mi chanchito, porque estoy pensando más adelante, ¿no? Comprar un mueble o un escritorio y una silla para que uno de mis hijos pueda estudiar, ¿sí? Estoy pensando a futuro, ¿no? Lo que yo necesito. De la misma manera, cada organismo del sector salud empieza a ver sus necesidades, ¿no? Y empieza, por un lado, a ver de qué manera podríamos modificar nuestro gasto o generar un mayor requerimiento para poder cumplir y realizar esas modificaciones. Igual pasa en el Estado. El Estado dirá, oye, Estado, ¿sabes qué? Necesito dinero para... Si hay por ahí dinero, ¿no? Sobre todo cuando hay un uso responsable de dinero, se le podrá de repente por ahí una partida adicional y se podrá hacer ese tipo de actividades que estamos pensando realizar. Bien, ahora Profesor, igual es con por hacer una posta, por ejemplo, una remodelación de una posta, es igual, ¿no?
Claro, cuando tú tienes que hacer una remodelación, recuerden ustedes que el Estado no puede hacer modificaciones si no tiene dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se convoca a un proveedor? Cuando yo tengo dinero o me han garantizado que en un futuro voy a tener dinero. ¿Sí? ¿Tú llamarías a un albañil para que te haga un piso si no tienes dinero? No. No, pues, Imposible, porque tendrías que comprar cemento, comprar fierro, comprar arena, el ladrillo, qué sé yo, lo que necesites, y de encima tener dinero para pagarle al maestro. Igualito pasa, yo no puedo comprometerme a una obra, ¿sí? O una modificación o lo que sea, si es que el Estado no me garantiza que yo voy a tener dinero para pagarle al proveedor. ¿Sí? Ok, chicos, muy bien. Continuamos. Modalidades de adquisición, tal como hemos visto, existen ciertas modalidades de adquisición que se denominan compras corporativas, ¿sí? Subasta inversa y convenio macro de precios. Acá tenemos los principales significados. Esto es básicamente para que ustedes conozcan. ¿Qué cosa es una compra corporativa? ¿Sí? ¿Qué cosa es una compra corporativa? Mediante las compras corporativas, las entidades se agrupan para adquirir o contratar bienes y servicios de manera conjunta, realizando un único proceso de selección con el objetivo de reducir los costos de transacción y aprovechar las ventajas de la economía de escala. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Esta gráfica ustedes ven una serie de edificios. ¿Sí? Ven una serie de edificios. ¿Ustedes lo ven, chicos? Sí, sí. Ya. Sí. ¿Qué hace el Estado para poder comprar a un mejor precio? A un mejor precio. Junta el requerimiento de todas las instituciones del país, de todos los hospitales del país, de todas las postas del país, y se proyecta y dice, miren, el año pasado nosotros necesitamos 50,000 frascos de Ambroxol para el país. El año pasado necesitamos 50,000 frascos de Ambroxol para cubrir las necesidades de todo el país. De acuerdo a mis informes, ¿no? Hubo una demanda adicional de 10,000 frascos que no pude cubrir. ¿Ya? Compré 50,000 el año pasado, pero de acuerdo a la necesidad necesité 10,000 más. ¿No? Vean ustedes, ¿no? De repente en algún lado necesitaron 1,000, en otro lado necesitaron 500, en otro lado les faltaron 200 y así sucesivamente yo tengo todo un detalle de cuánto me faltó. Este año, ¿cuánto compraré? ¿Compraré 50,000 o compraré otra cantidad? ¿Otra cantidad? Ah, 10,000. ¿cuánto Hubo será? más demanda. Así es. ¿Cuánto será? Según la necesidad, pues. Ya, tenía 50 y me faltaron 10. ¿Cuánto compro? 10. 60,000. 70. 60,000. Claro, 60,000. Así es, porque eso es lo que yo necesito. Realmente necesito 60,000. ¿Sí? Entonces vean ustedes. Vean ustedes que el comprador de estas cantidades en gran volumen, ¿sí? ¿No? Necesita juntar en un solo requerimiento toda la necesidad de las instituciones del país, ¿sí? Para realizar un solo proceso de compra, ¿sí? Y tener a un solo proveedor como ganador de ese concurso, ¿sí? Y lo utilizará, ¿qué cosa? ¿Un concurso público o una licitación pública? ¿Licitación? Licitación. Así es, licitación. Eso es lo que se llama una compra corporativa. ¿Bien? ¿Quedó claro, chicos? Jóvenes, ¿quedó aclarado? Sí. 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 Muy bien. El siguiente concepto que vamos a ver, ¿sí? Es el convenio macro. ¿Ya? Marco, perdón. Disculpen, estoy acá con... Dice a la letra, es la modalidad por la cual se selecciona
a aquellos proveedores con lo que las entidades deberán contratar los bienes y o servicios que requieran y que son ofertados a través de los catálogos electrónicos de convenio MAC. ¿Sí? Y aquí gana el lote el que menor precio oferte. ¿Ya? Aquí en un convenio marco de precios, simplemente lo que interesa es el menor precio. Si yo les dijera, ¿cuál de las dos creen ustedes que es mejor? El menor precio. Convenio marco de precios. ¿Sí? ¿Ustedes creen que es mejor que la otra? Son iguales. Sí. Miren, les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que en algún momento el Estado peruano empezó a comprar pruebas rápidas. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Es muy probable que para estas pruebas rápidas el Estado haya utilizado un convenio marco de precios. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Es correcto? Sí, sí. Porque había la necesidad de Sí. comprarlos de una manera urgente. ¿Sí? Entonces, no interesaba de dónde vengan, ¿no? Lo que me interesa es el mejor precio para que tener la mayor cantidad. ¿Sí? Ustedes también habrán escuchado que muchas de estas pruebas tenían errores, tenían fallas, daban resultados equivocados. Así hablamos. Sí. ¿Sí? Porque la mayoría venía ¿de dónde? China. De China. Y si ustedes ven la característica de un convenio marco, en ninguna parte habla de calidad. No hay precio. Así es. Habla únicamente de precio. Habla únicamente de precio. ¿Por qué? Porque es una compra muy rápida. Muy rápida. Y como compra rápida, está obviando algunos procesos. Calidad. Así es, como los procesos de análisis de las muestras, ver la calidad del producto, la referencia del laboratorio, la confiabilidad del proveedor, o sea, varias cosas que se obvian. ¿Por qué? Porque hay urgencia de comprar. Entonces, ante estas dos modalidades, ¿cuál creen ustedes que es la más segura? Compras corporativas. Compras corporativas. Compras corporativas. Entonces ya vean ustedes que hay diferencias, hay que entender el tipo de proceso, ¿no? Un convenio marco de precios, de repente en pandemia se utiliza, ¿no? Se convoca a los proveedores, se compra el de menor precio, pero se está viendo que la calidad puede ser buena o puede ser mala. Lo importante es tener el producto y ahí nos corremos un riesgo. ¿Ya, chicos? Bien. Ustedes me dirán, profesor, ¿y la subasta inversa? La subasta inversa. ¿Qué cosa es una subasta? A ver, ¿quién me explica qué es una subasta? Matar. ¿Quién da el mejor ¿Quién precio? da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Así es. ¿Quién da más? Así es. Cuando quieren vender algo y... Así es. Y empiezan a decir, a ver, ¿cuánto? Yo quiero 10 soles. ¿Quién da más? Uno dice 11, otro dice 15, otro 16, otro 17. La Eso va a ser subasta original. inversa es exactamente lo mismo, pero acá lo que se pide es quién da menos o quién me vende a menor precio. ¿Sí? Por eso se llama subasta inversa. ¿Sí? Y también tiene sus propias características. Pero lo importante es que en una subasta inversa yo pongo un precio y digo, a mí me venden la tableta de amoxicilina 50 centavos. ¿Quién da menos? Y los proveedores, que yo ya los conozco, que yo sé quiénes son, empiezan, yo te doy a 45 centavos. El otro dice, yo te doy a 44. Y así sucesivamente hasta llegar a un precio donde ya no hay más ofertas. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Muy bien. Sí, Ok, muy bien. Bien, ya para ir terminando, en esta diapositiva, ustedes pueden ver algunos requisitos técnicos cuando el Estado compra, ¿sí? Acá hay algunos requisitos, ¿no? El primero de ellos,
debe estar el producto en el Petitorio Nacional de Medicamentos. En segundo lugar, programación de necesidades para 12 meses. Recuerden ustedes que no de golpe se puede recibir los productos, sino se van recibiendo mes a mes y de acuerdo a una programación. Debe haber determinadas especificaciones técnicas. Se debe establecer requisitos técnicos mínimos. Debe haber también elaboración de criterios de evaluación. O sea, todo debe ser transparente. Así como cuando ustedes le preguntan, profesor, ¿cuánto vale cada pregunta? Y yo les tendría que decir cuánto vale cada pregunta, ¿sí? Así como ustedes me dicen, profesor, ¿cuánto tiempo va a dar? Y yo tengo que decirle cuánto tiempo está establecido. Esos son los criterios de evaluación, ¿sí? Debe haber criterios de evaluación para cada producto y para cada proceso. Cuando hablamos de requisitos mínimos, son aquellos requisitos que si no tiene el producto, definitivo que no puede participar. Registro sanitario, protocolo de análisis, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, constancia de establecimiento farmacéutico, es decir, su autorización sanitaria de funcionamiento, vigencia del medicamento, es decir, fecha de vencimiento, y también aquellos análisis de control de calidad. ¿Sí? Entonces, estos son los requisitos que se deben realizar o se deben cumplir, sin la cual el producto no podría participar. ¿Ustedes creen que el Estado peruano compraría un producto que no tiene registro sanitario? No. No lo compraríamos en ningún establecimiento, ya sea público o privado, porque el registro sanitario me garantiza la procedencia legal y la calidad del producto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ya están cansaditos? Y más. Ya se va a acabar también la hora. ¿Sí? La clase acaba 11:05, ¿sí? Sí. Bien. Ya para terminar, esta es la última diapositiva. Recuerden ustedes que hay un petitorio nacional único de medicamentos esenciales, que es donde deben estar todos los medicamentos que se comercializan dentro de las instituciones. Acá tienen ustedes su significado, ¿sí? Y recuerden también que existe un comité farmacológico que su principal actividad es revisar el petitorio de medicamentos. ¿Cuál es su finalidad de este comité farmacológico? Que el suministro, ¿no?, de los medicamentos se garantice para todas las personas que están comprendidas dentro de los sistemas de salud y también que se garantice la calidad y eficacia, ¿no? Otro requisito del comité farmacológico es que constantemente está revisando el desempeño de los medicamentos. Habrá medicamentos que van a salir del petitorio y habrá medicamentos que ingresarán al petitorio, ¿sí? Porque ya no son esenciales, ¿no? Porque de repente ya se erradicó esa enfermedad, ¿no? Como algunas enfermedades que desaparecen, y aparecen nuevos medicamentos que deben ser ingresados porque hay otras nuevas enfermedades. Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿podría por favor volver a explicar? ¿Penume o comité? Los dos, por favor. Ya. Recuerden ustedes que todos los medicamentos esenciales están dentro de un listado, ¿sí? Ese listado se llama Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Esos medicamentos son aquellos medicamentos que cubren la mayoría de las enfermedades, ¿sí? Y son los que utiliza el sector salud para atender estas enfermedades. En el mercado farmacéutico hay cerca de 7,000, pero solamente 600 productos aproximadamente están en el petitorio. Esos son los llamados medicamentos esenciales, ¿sí? ¿De qué manera? 600 productos. Aproximados, 600, 680, un poquito más o menos, ¿sí? Estos productos son los que cubren la mayoría de las enfermedades que más incidencia ocurren en el país y están en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, ¿sí? Y además,
este PNUME o este petitorio es revisado, supervisado por un comité farmacológico. Es decir, personas que pertenecen al comité que evalúan, en primer lugar, que estos medicamentos lleguen a todas las personas. Y en segundo lugar, evalúan la eficacia, ¿sí?, de estos productos. Recuerden ustedes que esto es algo que no es estático, porque hay enfermedades que empiezan a aumentar y hay enfermedades que empiezan a desaparecer. Entonces, los requerimientos podrían variar y muchos medicamentos que están en el petitorio de repente ya dejan de ser esenciales. Y habrá otros medicamentos que necesitan ser ingresados porque hay nuevas enfermedades y se tendrá que ingresar estos medicamentos al petitorio. Bien, ahora sí, chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Listo. Hemos acabado exacto. Profesor, por la copia, por favor, la última parte. Uy, ya salía. Ya salí. En Canvas. Está en Canvas. Canvas. Sí, está en Canvas. Ok, chicos. Muy bien. Vamos a dejar de grabar.